El deporte que más disfrutás es el que haces tranquilo. Acércate a Provincia Seguros y asegura todo eso que necesitas para vivir a pleno tu tiempo libre. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Museo del Jamón, un rincón internacional para todos los gustos. Alicia Moró de Justo 2020, Dique 1, Puerto Madero. Divanlito, divanlito, divanlito. Renueve su interior, conecte con el hogar que lleva dentro. Relájese, piense en Divanlito. Tu pelo te define y marca tu propio estilo. Expresa tu libertad con colores más intensos y con más brillo. Anímate a sentir el cambio. Tinturas 317, colores perfectos. Como ustedes recordarán, el año pasado, por primera vez una institución empresaria abordó el tema del narcotráfico en forma instrumental. Fue precisamente en IDEA, en el 50 coloquio. Nos visitaron en ese momento Eugenio Bursaco, quien nos dio un resumen de la parte dura de la problemática del narcotráfico en la Argentina. El ex canciller de Colombia, Jaime Bermúdez Merizalde, quien nos explayó sobre la problemática de lo que habían vivido ellos tan fuertemente en Colombia. Y finalizamos con un mensaje de la etimología de la problemática de la drogadicción en manos del Monseñor Lozano. Este almuerzo intenta ser la continuación de esta temática y el fiel reflejo de que IDEA como institución lo toma como uno de sus valores fuertes, tratar de encontrar caminos y trabajar en el sentido de poder colaborar con la sociedad toda en la concientización de esta problemática. Nos acompañan hoy en este almuerzo el doctor Raúl Reynoso, juez federal de Orán, quien se va a explayar sobre su problemática diaria para el desarrollo de su trabajo, que es la problemática del ejercicio de la justicia en una frontera tan caliente como es la provincia de Salta, como es el norte de la República Argentina. A continuación, vamos a escuchar la palabra de Guillermo Marconi, que tiene un extensísimo currículum. Es muy difícil de exponer hoy, sugerimos que lo googleen, pero en esencia hoy está invitado, digamos, para que nos explique el funcionamiento, el nacimiento del OPRENAR, que es un organismo que nació por sugerencia del Papa Francisco. Fueron convocados ellos en Roma para tratar de generar un instituto conjuntamente con las principales universidades del país para ponernos de pie y lograr que toda la sociedad vaya concientizándose en este problema, y ellos consideraron que precisamente los alumnos universitarios eran un factor de difusión y un factor de la problemática actual de la drogadicción. O sea que Guillermo se va a explayar un poco con eso. También celebramos la presencia de María Eugenia Vidal, actual vicejefa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires el domingo que viene en las elecciones nacionales. Y tomando siempre un mensaje que nos deja el padre Pepe Di Paola, que la problemática, la punta del ovillo en este tema es la cuestión chica, es la cuestión del barrio, del municipio. Son muchas las acciones que se pueden hacer, pero precisamente esa es una, y María Eugenia se va a poder explayar un poco sobre su experiencia en el gobierno de la ciudad en todos estos años de gestión y, por supuesto, contar su visión a futuro. En la mente del mundo empresario y de la dirigencia de los que estamos aquí sentados, siempre nos preguntamos qué podemos hacer los empresarios. Todavía a veces retumban nuestras mentes, qué cosa orgánica podemos hacer. Definitivamente a lo largo de todo este almuerzo vamos a intentar que cuando nos levantemos nos vayamos todos con la convicción de qué debemos hacer. Solamente a modo de ejemplo, las instituciones socias de IDEA reúnen alrededor de 400.000 empleados, o sea que ahí solo tenemos una masa crítica fenomenal para tratar de escuchar y escucharnos y dialogar con nuestros colaboradores y encontrar mecanismos de difusión y de encontrar soluciones. A mí me gustaría, antes de darle la palabra a los oradores de este almuerzo, hacer un pequeño resumen de 6 bullet points que nos dejó Jaime Bermúdez el año pasado
en la conferencia que realizó, nuevamente lo reitero aquí en IDEA, que son muy fuertes y que creo que va a ser un disparador de las exposiciones. Jaime nos decía, no hay forma de encarar una lucha exitosa contra el narcotráfico sin liderazgo político e instituciones fuertes. Si hay ambigüedad en ese liderazgo, es virtualmente imposible avanzar consistentemente. No hay forma de avanzar en su lucha contra el narcotráfico sin prensa libre. Muchas veces la prensa va más rápido en sus denuncias que las instituciones y tiene un papel determinante. También es muy importante y es clave la independencia de la justicia y eso implica recursos. Eso intentaremos que nos ilustre Raúl esta mañana. También el apoyo a investigaciones de universidades y centros de pensamiento. El desconocimiento del problema es un freno para resolverlo. Será la experiencia que intentará transmitirnos desde el OPRENAR Guillermo Marconi. Hay que incluir el problema en la agenda del sector público y del sector privado. Y ahí nos hablaba a todos nosotros. Colegas empresarios y dirigentes, en narcotráfico es tiempo de que acordemos y que hagamos, como dice el panel, el título de este coloquio. Muchas gracias. En este tiempo de trabajo con las fuerzas de prevención se han secuestrado más o menos 24.000 kilos de droga de diferentes tipos. Cuando hablamos de droga podemos hablar de pasta base, podemos hablar de cocaína, que es la que se conoce en las películas, o quien conoce quién fue por el norte, o aquí también en Buenos Aires ya también llegó la cocaína blanca, pero también tuvimos casos de cocaína negra, es decir, con actividades químicas se la tiñe de color negro. Tuvimos un caso también como el similar al del Chaco, el caso de carbón, es decir, droga no solamente negra, sino con forma de carbón. Es decir, había 1.200 bolsas de carbón, de esas 20 o 30 eran droga, cocaína. Tuvimos casos de heroína, que es una droga del oriente, que no es usual que haya acá en Sudamérica y menos en el norte, pero tuvimos algunos casos. Y también habrán tomado conocimiento que está también lamentablemente ingresando por el norte la droga de los boliches, que son drogas sintéticas, otro tipo de droga, pero tan dañina como las que tenemos nosotros. Las vías de ingreso de la droga por el norte son las tres posibles. Es decir, vía terrestre, no solamente en auto, sino en moto, en camioneta. Tuvimos varios procedimientos grandes, un procedimiento de 800 kilos de cocaína en un solo viaje, un vehículo utilitario cargado de cocaína. Cargado. Es decir, los ladrillos, que así se llama en la jerga, son paquetes parecidos a un ladrillo de construcción que generalmente pesan 1 kilo. Pero también tenemos ahí están los ladrillos de droga, algunas imágenes de gendarmería. Esta es una vista aérea para que, por ahí también cuando se hablan de pistas clandestinas, también quiero explicar que las avionetas que vienen de Bolivia, que vienen de Paraguay y traen droga, que más o menos cada avioneta trae 400 kilos de droga. Nosotros últimamente estamos trabajando con los casos de lluvia de droga o bombardeo de droga. El avión, para no ser capturado, baja a lo más bajo que puede, arroja las bolsas, generalmente 200, 300 kilos de droga. El silencio de todo el salón nos reflejaba cómo quedamos absortos cuando escuchamos estas realidades. Nos gustaría, María Eugenia, si nos querés comentar algo. Te acerco el micrófono. Bueno, buenos días a todos. La verdad que quienes me precedieron dijeron bastante y lo describieron bastante bien al problema, así que me voy a detener muy poco en el diagnóstico. Creo que a esta altura ya no se puede discutir la gravedad y el avance del narcotráfico en nuestro país. La Argentina no solo es un país de tránsito, es un país de consumo y es un país de producción. Y el consumo se ve en las propias estadísticas oficiales. En la provincia de Buenos Aires, que es el lugar que más he recorrido en los últimos 2 años, en los últimos 10 años aumentó 1.200% el consumo de éxtasis, 300% el consumo de cocaína, 120% el consumo de paco. 5 de cada 10 estudiantes secundarios dicen que son consumidores ocasionales.
Casi 3 de cada 10 dicen que consumen frecuentemente, y esto refleja lo que recién estaba describiendo Guillermo. Y lo más importante es que si hay más consumo es porque hay más oferta. Esa oferta que ya ha llegado a todas partes, que ya no es solo un problema de las villas del conurbano o de las villas de la ciudad o de Rosario o de Santa Fe o de Córdoba. La droga está en todas partes, incluso en las pequeñas ciudades. Yo lo he visto en Coronel Suárez, en Punta Indio, en lugares a los que no hubiera imaginado, donde la droga era parte de la agenda que me planteaba la gente. Quiere decir que el mercado está bastante saturado y aún así empieza a llegar a los lugares más pequeños. Y eso lo que trae aparejado es más inseguridad y más violencia, porque definitivamente el narcotráfico lo que hace es aumentar la violencia en el delito, no solo porque quien lo comete puede haber sido víctima del consumo y estar bajo los efectos del consumo o entrar en una carrera delictiva para poder sostener su consumo, sino también porque ya estamos en una fase donde hay peleas entre bandas por controlar el territorio y eso aumenta el nivel de violencia. Frente a esta, y Mar del Plata es un buen ejemplo de esto, no es casualidad que Mar del Plata tenga los niveles de inseguridad que tiene, teniendo el puerto. Está fuertemente vinculado al crecimiento del narcotráfico. Entonces, creo que de acá para adelante, para la provincia que proponemos, para la Argentina que proponemos, lo primero que hay que hacer, como con la pobreza, como con la inflación, es mirar el problema de frente, a los ojos y con la verdad, sabiendo cuál es nuestro punto de partida. Y nuestro punto de partida es que el narcotráfico creció y que hoy es uno de los problemas más graves que tenemos que enfrentar. Y a partir de ahí empezar a entender qué nos pasó y qué tenemos que hacer hacia adelante para frenar este crecimiento y para empezar a mejorar la tendencia y hacer que los carteles se vayan y que la comercialización baje y que el consumo baje y no que siga creciendo como hemos visto hasta ahora. Y en ese contexto hay que entender que han pasado muchas cosas. La primera ha sido la negación del problema. Negar el problema es la mitad del camino para no resolverlo. La segunda cuestión tiene que ver con esto que hablaba Guillermo y a lo que también hacía referencia el doctor, que es necesitamos fronteras custodiadas, necesitamos fronteras con tecnología, con escáneres, con radarización, con fuerzas como prefectura y gendarmería que estén en las fronteras y no en las ciudades por la debilidad de las fuerzas provinciales o las fuerzas locales o de la Policía Federal. Necesitamos volver a tener fronteras custodiadas, necesitamos también una política activa contra el lavado de dinero. Claramente las políticas que promueven blanqueo de dinero son políticas socias del narcotráfico y ahí tenemos que hacer reformas legales. Necesitamos no naturalizar el mensaje del consumo. Y esto para mí es tan relevante como lo que no se hizo desde la política. Parte del problema que tenemos con el narcotráfico y el consumo en la Argentina es la naturalización de que consumir no está mal. Y esto ha sido parte del debate de la despenalización. Y esto tiene una dimensión en cada uno de nosotros, más allá del lugar que ocupemos en la sociedad. Hagamos política, seamos empresarios, seamos parte de la iglesia, ocupemos un lugar en la justicia. Cada uno de nosotros tiene un rol frente a nuestros hijos hoy, que es no naturalizar la previa, porque el problema lo tenemos con las drogas ilegales y con el alcohol, que también es droga de inicio. No naturalizar el consumo como parte de la diversión y el entretenimiento y trabajar sobre la exclusión a la que hacía referencia Guillermo. Nosotros tenemos una propuesta concreta a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Me acompaña, y ya hizo referencia a Guillermo, Eugenio Bursaco, que viene trabajando en esos dos niveles con nosotros, con Mauricio como parte del equipo. Esa propuesta contempla, en primer lugar, crear una agencia nacional de lucha contra el crimen organizado. ¿Y por qué contra el crimen organizado, a diferencia de otros espacios políticos, y no contra el narcotráfico? Porque el narcotráfico viene asociado con otros delitos, con el lavado de dinero, con la trata de personas, con el tráfico de armas. Las mismas rutas que se utilizan para traficar drogas se utilizan para traficar personas y para traficar armas ilegales. Y son delitos asociados. Yo lo he visto en la Ciudad de Buenos Aires, yo he participado de operativos de la Agencia de Control con la Policía Metropolitana sobre prostíbulos clandestinos o sobre boliches que estaban habilitados o que decían que estaban habilitados para una cosa y hacían otra. Y en esos lugares, además de rescatar víctimas de trata, encontramos droga. Son delitos asociados y tenemos que trabajarlos de esa manera.
Tenemos que recuperar nuestro vínculo con el mundo en este combate, porque no nos pasa a nosotros solos. Y la inteligencia tiene que ser con cooperación internacional. Hemos perdido muchos espacios de cooperación en los últimos años. No podemos estar aislados peleando contra esto. Tenemos que saber quién entra y quién sale de la Argentina y tener información de otros países que también le están dando pelea en la región y fuera de la región. Tenemos también que trabajar sobre el control de los precursores químicos, porque el crecimiento del 1200% de éxtasis tiene que ver con más laboratorios que producen drogas de diseño que además tienen un marketing. Porque lo importante, y ustedes como empresarios lo van a entender rápido, para enfrentar la oferta, es que funciona como un negocio, con reglas de marketing, con costos de logística y de transporte, con espacios de distribución. Y hoy ese negocio tiene costos bajos de ingreso a la Argentina y alta rentabilidad. Lo que tenemos que hacer es afectar la rentabilidad de ese negocio, no solamente detenerlos a los jefes de las bandas y ponerlos presos, que esa es tarea de la justicia. Pero la justicia ya llega cuando el delito está cometido. Tenemos que afectar las reglas del negocio y hacer que no sea un negocio rentable en la Argentina y que quienes han entrado y lo han montado se vayan. Esa es parte de nuestro trabajo, que las barreras sean hoy mucho más altas, que sean en el futuro mucho más altas de lo que son hoy. Y para eso además se necesita, como decía antes, controlar los precursores químicos, que fue parte de lo que explicó de que haya crecido como creció el diseño o el aumento de drogas de diseño. Nosotros con la Policía Metropolitana, la semana pasada, detuvimos 32 personas en Bragado y en Ituzaingó, en laboratorios de pastillas. Esto también no solamente son cocinas que hacen el trabajo que ya Guillermo describió, produciendo cocaína, sino también pastillas. Tenemos que definir prioridades, porque lo que ha avanzado es mucho y no vamos a dar todas las batallas al mismo tiempo, pero hay una prioridad que es Paco Cero. ¿Por qué el Paco? Porque el Paco está en la cocina, es el fondo de la olla cuando se produce cocaína. Y porque es la droga más destructiva en menor tiempo y porque afecta a los más vulnerables. Y no les da opción y los convierte en soldaditos de los narcos. Eso es lo que está pasando hoy en los barrios. Y es una alternativa para esa familia y para ese chico de supervivencia, frente a la ausencia de un tejido social que lo contenga. Entonces tenemos que dar batalla prioritariamente contra el Paco y contra la pasta base, que es la que sostiene estas cocinas y que nos hacen un país productor junto con los laboratorios. Y dentro de la provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a acompañar esta política con una nueva unidad de lucha contra el narcotráfico en la provincia, que dependa directamente del ministro, que trabaje coordinadamente con la Policía Judicial, que hoy está reglamentada, pero que no está efectivamente funcionando en todo su potencial. Y además vamos a colaborar en el control de las rutas, los depósitos y los puertos con tecnología. Tenemos que controlar el acceso de la droga a la provincia, como el gobierno nacional tiene que controlar el acceso de la droga al país. Esta es la parte de la oferta, pero también tenemos que trabajar sobre la demanda. Y en la demanda, ahí tenemos una tarea mucho más amplia y que nos compete a todos. Primero, la prevención, educación desde la primaria. A los 14 años, a los 13 años ya estamos llegando tarde. Tenemos que empezar desde la primaria. Lo segundo, otras oportunidades. Tenemos un problema en la provincia, hay 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Un tercio no termina la secundaria, otro tercio lo termina tarde. Necesitamos darle oportunidades educativas y de empleo. Nosotros tenemos con Mauricio a nivel nacional una propuesta de primer empleo donde estamos ofreciendo a las empresas sacarles las contribuciones patronales más la contribución personal de quien sea empleado por los primeros 60 meses de trabajo, independientemente de que cambie de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que ofrecer proyecto de vida. El único proyecto de vida no puede ser consumir. Y para eso hay que generar oportunidades desde el Estado. También tenemos que generar un proceso de tratamiento para aquellos que ya cayeron, que empieza no en el centro de internación, que empieza en el hospital público, en la sala de desintoxicación. Nosotros abrimos 2 salas nuevas, además de la del Fernández, que históricamente venía funcionando en la ciudad, salas de salud mental que pueden tratar adictos que están bajo los efectos de consumo, porque a un centro de tratamiento se entra cuando uno se ha desintoxicado en las primeras 72 horas. Necesitamos más salas en la provincia de Buenos Aires y camas para atender a estos adictos. Necesitamos también más espacios de tratamiento gratuito. Hoy no puede ser que el tratamiento de un chico en la provincia dependa de que tenga 7.000 o 8.000 pesos para pagar a fin de mes.
Las madres que no tienen recursos tienen que tener un lugar a donde mandar a sus hijos a tratarse. Y tenemos que pensar en el día siguiente, cuando el tratamiento se termina, si se termina exitosamente, ¿a dónde vuelven esos chicos? ¿Cuál es el tejido social o la red que los va a contener? Y yo hace unas semanas atrás estuve con el padre Pepe en la Cárcova, en San Martín, más allá de conocerlo por su trabajo en la ciudad, en Barracas, durante muchos años, y hablábamos de eso. En la provincia de Buenos Aires hay un potencial social desaprovechado. En cada lugar a donde ustedes vayan van a encontrar una parroquia, un club de barrio, una ONG, un comedor, un cuartel de bomberos, que además de estar en los momentos difíciles, forma chicos desde los 12 a los 18 para ser bomberos voluntarios. Hay red social. Lo que se necesita es que el Estado la apoye, la haga crecer y se aumente esa oferta social compitiendo contra la otra oferta y compitiendo mucho mejor. Hoy no puede competir porque está sola. Hoy está dando pelea sola esa red social y con mucho sacrificio. Tenemos que tener un Estado que la acompañe, que no la deje sola en esta pelea. Y finalmente, contarles una experiencia que tuve el lunes. El lunes estuve en San Miguel. Yo cada día, desde hace 2 años, cuando termino mi trabajo en la ciudad, voy a un lugar de la provincia a escuchar. Y el lunes estuve en San Miguel, en una comunidad terapéutica, en el Reparo. Una comunidad que además trabaja con nosotros en la ciudad desde hace muchos años. Y una de las residentes que se estaba tratando, en una charla que tuve con los chicos que se estaban recuperando ahí, una claramente me dijo: esto no discrimina género, origen social, lugar en donde naciste. A cualquiera le puede pasar. A cualquiera de nuestros hijos les puede pasar. Y de hecho las estadísticas que Guillermo mostró y las que yo les conté muestran que ya les está pasando. Nosotros, como gobierno o como padres de chicos, yo tengo una adolescente de 14 y otra de 12, podemos elegir mirar para otro lado. Solo va a empeorar. Tenemos que hacernos cargo, cada uno desde su lugar. Desde el Estado, tener el liderazgo político, el coraje, la tecnología, el equipamiento y todos los recursos que hacen falta para darle pelea a esto. Pero después hay una responsabilidad que es puertas adentro, de cada uno de nosotros con el mensaje que le queremos dar a nuestros hijos. Si lo hacemos juntos, si el sector empresario se involucra, si cada uno desde nuestras casas lo hacemos, si el Estado le da pelea en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, si apoyamos a los jueces que quieren hacerlo y que dan pelea en la frontera, como fue el caso de Orán, si realmente lo hacemos, cambiamos, mejoramos, salimos de esta curva que venimos para abajo. No solo la frenamos, sino que empezamos a mejorar. Yo estoy convencida de eso, pero además estoy convencida que no tenemos otra opción. Esta es la agenda que se impone, no la que elegimos. No podemos seguir haciéndonos los tontos y mirar para otro lado. Esto es lo que pasa, lo que nos pasa y lo que le puede pasar a nuestros hijos, o a nuestros nietos, o a nuestros sobrinos, como decía Guillermo. Depende de nosotros. Gracias. Bueno, nuevamente el silencio del salón hace que nos ayude a tomar conciencia y no me cabe duda que hoy nos levantamos y nos llevamos en nuestra mente qué vamos a hacer mañana con este tema desde nuestros lugares, desde el mundo empresario. Muchísimas gracias a los 3 oradores. Guillermo me pide un segundo la palabra, pero yo les quiero agradecer a todos ustedes que se hayan anotado en este almuerzo. Me siento muy orgulloso que una institución como IDEA haya tomado esto como uno de sus ejes. Cada día va a ser peor. Esa frase retumba en mi mente y ojalá retumbe en la mente de todos nosotros cuando nos levantamos hoy. Muchas gracias. Sí, simplemente decirles, nosotros no los castigamos con cifras. Este negocio mueve 400.000 millones de dólares por año, de los cuales mínimamente el 5% es dedicado a corrupción de funcionarios policiales y funcionarios políticos. Dato final. Muchas gracias, buenas tardes.
El deporte que más disfrutás es el que haces tranquilo. Acércate a Provincia Seguros y asegura todo eso que necesitas para vivir a pleno tu tiempo libre. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Museo del Jamón, un rincón internacional para todos los gustos. Alicia Moró de Justo 2020, Dique 1, Puerto Madero. Divanlito, divanlito, divanlito. Renueve su interior. Conecte con el hogar que lleva dentro. Relájese. Piense en Divanlito. Tu pelo te define y marca tu propio estilo. Expresa tu libertad con colores más intensos y con más brillo. Anímate a sentir el cambio. Tinturas 317. Colores perfectos.